Futuros, acciones, divisas, criptomonedas. ¿Cuál es el mejor mercado para entrar o cuál es el mejor instrumento financiero para poder operar? ¿Y por qué nosotros todos los días estamos solamente haciendo acciones americanas y no hacemos otro instrumento u otros mercados? Aquí en este video te voy a responder a esa pregunta. Muy buenos y feliz días a todos. Mi nombre es Dani, soy nuestro trader detrás de trading0.com junto a José Antoine y Pablo, y lo invito a ingresar a todos, como dice aquí, o por aquí, o por aquí, a www.trading0.com. Y en el directo del día de hoy, lunes 31 de enero, final del mes y principio de la semana, se ha reiterado varias veces las preguntas ¿por qué operas acciones? ¿Por qué no operas futuros? O la pregunta de ¿cuál es mejor mercado para comenzar? ¿O cuál es el mejor mercado para empezar? ¿Futuros o acciones? ¿O divisas? ¿O criptomonedas? Etcétera. No es casualidad y no es solamente una cuestión de preguntas de un solo día. Es una pregunta normal y que se hace siempre porque, si no lo saben, operamos todos los días en vivo y en directo, todos los días a partir de las 9 a.m. hora de New York hasta las 11:30 o 12 hora de Nueva York. Todos los días estamos en vivo, en directo aquí en este canal de YouTube y pueden ver todos los directos que hicimos durante los últimos 3 años porque quedaron absolutamente todos grabados. Y antes de responderte esta pregunta de cuál es el mejor mercado o cuál es el mejor instrumento financiero para operar o para comenzar a operar, te voy a sugerir que ingreses en www.trading0.com. Aquí debajo en la descripción del video te voy a dejar nuestras web, redes sociales y demás, porque hay increíbles promociones sobre cuenta fondeada que me gustaría que les eches un vistazo, echar un vistazo, porque realmente están muy interesantes para comenzar en el mundo del trading. Pero además, si te interesa el trading, si te interesa el mundo de las acciones americanas, te invito a ingresar a nuestra web porque hay incluso curso totalmente gratuito. Sí, nosotros enseñamos trading totalmente gratis. Hay un curso de trading totalmente gratuito en www.trading0.com y además, les repito, operamos en vivo, en directo y pueden vernos todos los días a partir de las 9 a.m. hasta las 11:30, 12 hora de Nueva York, todos los días aquí en este canal de YouTube. Y ahora sí, ya a la pregunta de ¿por qué operamos acciones y no operamos futuros? ¿Por qué no operamos otros instrumentos financieros como Forex, por ejemplo? ¿O por qué no operamos, no sé, criptomonedas, por ejemplo, etcétera? Bueno, la verdad es que no existe un instrumento financiero mejor que otro. No existe un mercado mejor que otro. Todos los mercados son válidos para poder operar, excepto uno que es en las opciones binarias. A ese lo descarto por completo. Cada uno de los mercados y cada uno de los instrumentos financieros tendrán sus pros y sus contras para poder operar en todos los sentidos, tanto en la apertura de una cuenta, hasta en las operaciones, hasta en la cantidad de instrumentos financieros dentro de un mercado en particular. Por ejemplo, si vamos al mercado de acciones, podemos decir que un pro es que existen una gran cantidad de acciones y una gran cantidad de sectores dentro de las acciones. Existen más de 9.000 acciones solamente en el mercado de NYSE y de Nasdaq. ¿Y por qué podemos decir que esto es un pro? Podemos decir que es un pro porque por más que el mercado no tenga liquidez y no tenga volatilidad, siempre vamos a encontrar algunas acciones que sí tengan liquidez y volatilidad. Siempre vamos a encontrar un sector o una industria dentro de las 9.000 que al menos tenga algo de liquidez y volatilidad. Y eso hace que todos los días tengamos al menos un grupo de acciones, 2, 3, 5, 10, 20 acciones que tienen liquidez y volatilidad y que podamos operar. En cambio, cuando nos dedicamos solamente a futuros o a Forex, por ejemplo, normalmente estás mirando 4 o 5 pares de divisas o 3, 4, por ejemplo, mercados, como por ejemplo podemos ver el S&P 500 dentro de los futuros, ¿no? Podemos ver el Nasdaq, no sé, lo que se les ocurra, y estamos pendientes a que ellos tengan liquidez y volatilidad, y si hay varios días sin liquidez y volatilidad, solemos, por ejemplo, aburrirnos y comenzar a hacer operaciones sonzas. Pero esto de que exista también muchos instrumentos financieros, como yo lo digo que es un pro, porque siempre vamos a tener algo para hacer, también puede ser una contra para las acciones, para muchas personas, porque todos los días estamos buscando nuevas acciones. Entonces, todos los días tenemos que empezar 1 hora y media, 1 hora antes de comenzar el mercado a buscar la selección de acciones activas para poder operar y no conocemos nunca las acciones. De hecho, yo en la mayoría de los casos ni siquiera sé el nombre de las acciones, simplemente es el símbolo, la liquidez y la volatilidad del día y de los últimos días y nada más que eso. En cambio, cuando operamos siempre los mismos instrumentos financieros, como por ejemplo 4 o 5 pares de divisas o 3 o 4 futuros, bueno, pues los conocemos muy bien, sabemos los movimientos, sabemos cómo reaccionan a las noticias y bueno, de esa forma los conocemos demasiado ya como para saber cuándo operar y cuándo no operar. Y como podemos ver, todo es muy relativo. Es decir,
Este simple ejemplo que le estoy dando de la cantidad de instrumentos financieros dentro de un mercado, por ejemplo el de futuros y el mercado en cuanto a las acciones, que hay en una 9000 y en la otra hay un número mucho más acotado, puede ser un pro o puede ser un contra dependiendo de quién lo esté mirando. Ahora, la pregunta que normalmente nos hacen es ¿por qué operamos acciones americanas y no operamos otra cosa? La respuesta a esto es dos y muy simple. En primer lugar, nadie sabe todo de todo. Es imposible. Cuando estás mirando algo, solamente puedes concentrarte en ese algo. Es decir, si estás mirando acciones, solamente puedes concentrarte en las acciones. No estar mirando acciones y al mismo tiempo futuro y forex. Porque son mercados de instrumentos financieros distintos que se mueven distintos y se mueven bajo consecuencias totalmente diferentes y parámetros totalmente diferentes. Sí, sé que existe un par de ahí influencers, youtubers que hoy operamos el forex, mañana operamos el oro, pasado reventamos el petróleo y hacemos esto. Y bueno, ya sabes, si sabríamos todo de todo, como el libro gordo de Petete, por decirlo de alguna forma, estaríamos trabajando en firmas como Goldman Sachs, JP Morgan, etcétera. No estaríamos trabajando en forma individual y haciendo videitos en YouTube, ¿no? No podemos saber todo de todo y esa es la realidad. Entonces, cuando nos centramos en un mercado en particular, como por ejemplo las acciones, nos centramos y en solamente eso. Ahora, si después por la tarde queremos operar, por ejemplo, por la mañana, criptomoneda, pues nos vamos a centrar solamente en eso. Pero la realidad es que solamente nos vamos a ser expertos, por decirlo de alguna forma, a tener nuestra mejor performance solamente en un mercado de instrumento financiero en particular, como por ejemplo pueden ser las acciones, futuros, divisas o cripto o lo que sea. Podemos hacer otra cosa en otro momento, sí, pero simplemente vamos a ser expertos en una sola cosa. Bien, eso en primer lugar, que no podemos estar haciendo acciones y futuro al mismo tiempo, porque eso sería casi imposible. Y en segundo lugar, y más importante, es por los parámetros que uno ve. En nuestro caso, tanto Pablo como José, como Antoine y como yo, nos basamos básicamente en lo que es volumen, ¿sí? En lo que es el momentum actual del precio de la acción, del activo financiero, pero en el volumen que está entrando y que va a entrar, ¿sí? Nos basamos mucho en lo que son lecturas del level 2 y lecturas de lo que es el TAS, en esto aquí que va a pasar ahora. Esto que están viendo ahora en este momento, ¿sí? En estos colores, se llama el level 2 y es la profundidad del instrumento financiero, que en este caso es Apple el que estamos mirando. Es decir, los interesados en comprar y vender la acción a los diferentes niveles de tiempo, el bid y el offer, ¿sí? También obviamente la información básica de la acción, etcétera. Pero estos son los interesados en comprar y vender la acción a los diferentes niveles de precio. Es decir, la oferta y la demanda, la presión compradora o vendedora. Y esto que pasa por al lado, que ustedes están viendo en verde y en rojo, es lo que se conoce como un timing sell, el TAS, ¿sí? Y son los compradores y vendedores que están ingresando en este momento. Esto que imprime aquí el TAS es lo que luego se va a graficar. Entonces, nosotros podemos ver la presión compradora y vendedora antes de un precio en el level 2 y la que está entrando en este momento con el TAS y luego se grafica. Todo esto que estoy diciendo en forma muy rápida está explicado detalladamente en nuestro curso, que pueden obviamente hacerlo en www.tradingzero.com. Ingresan, se registran y hacen el curso, que es totalmente gratuito y está muy detallado. Y también les recuerdo que si ingresan en las promos de las cuentas fondeadas, que en la descripción está toda la información, hay muchísima información sobre cursos, programas formativos, mentorías y demás que se entregan con las cuentas fondeadas. Los invito a ingresar aquí debajo en la descripción del video para más información. Y esto es en lo que basamos nuestra lectura, en lo que es el level 2 y lo que es el TAS, en la presión compradora y vendedora. Un lote en el level 2, una presión, por ejemplo, compradora en el level 2, nos puede estar diciendo que hay un aumento de la demanda y la acción va a tender a subir. O no se puede estar diciendo que si entran suficiente cantidad de vendedores hacia esa presión compradora y la quiebra, podemos tener un exceso de oferta y por tanto estar buscando un breakdown. Obviamente hay que mirar el gráfico, hay que mirar los puntos, los máximos, los mínimos, etcétera, etcétera. No es tan simple así, pero el level 2 nos da la información de qué es lo que puede llegar a pasar con el precio de la acción y obviamente el time and sell nos dice lo que está entrando de volumen en este momento y lo que está pasando en este momento. Nosotros basamos nuestra estrategia o nuestra operativa básicamente en estos parámetros, en estos instrumentos, level 2, TAS, level 1 y lo que es el gráfico, por supuesto. Dentro de lo que es Forex, esto no se puede ver porque no es el volumen real, obviamente. Esto que tenemos aquí en la plataforma TF Evolution es el volumen real que tiene un activo, no tiene spread, el spread es el spread real de las acciones, obviamente. Y lo que es futuro, si bien tenemos algo similar con el order flow, por ejemplo, no es lo mismo que en las acciones, no es el volumen
volumen total de un activo el que influye y tampoco tenemos toda la profundidad. Es diferente, aunque algo de similitudes tiene. Además, por ejemplo, nosotros basamos, como le dije, todo lo que es comprador, vendedor, oferta, demanda. Es decir, uno de los parámetros principales por los cuales se mueve el precio de un activo, de una acción, de una empresa, por decirlo así. Por supuesto que hay otros factores también. Dentro del futuro, los compradores, vendedores, es un factor importante por el cual se mueve, por ejemplo, el S&P o por ejemplo, el Nasdaq, que nosotros podemos ver el ETF. Por ejemplo, esto que están aquí, que es SPI, es el ETF del S&P 500. Y esto que está aquí abajo, el triple Q, es el ETF del Nasdaq, por ejemplo. Podemos operar futuros, lo podemos hacer a través de su ETF. Pero estos ETF y estos instrumentos en futuro no se mueven 100%, o mejor dicho, no se mueven en alta probabilidad por la oferta, la demanda, compradores o vendedores, sino por otros parámetros técnicos y fundamentales, que como nosotros no manejamos con Pablo, pues nos gusta muchísimo más estar operando acciones americanas porque nos gusta ver el volumen de un activo financiero. Por ello, y ante la pregunta de con qué mercado conviene empezar o cuál es el mejor mercado para empezar, no hay una pregunta exacta para decirte, sí, el futuro es lo mejor, Forex es lo mejor, cripto es lo mejor o acciones americanas o acciones en general son las mejores. Depende de lo que quieras ver y depende de lo que quieras hacer. Por supuesto, tendrás que probar un activo, luego otro mercado y así sucesivamente hasta encontrar cuál es el mejor o cuál es que mejor se adapta a tu forma de operar y sobre todo a tu estilo, porque es un estilo más agresivo, menos agresivo, es un estilo más pasivo. Por supuesto que tienes que encontrar tu propia forma de operar. No hay un mejor mercado y no hay un mejor instrumento financiero a otro. Y a la pregunta de que siempre nos hacen, ¿por qué estamos operando solamente acciones americanas? Pues, primero, acciones por lo que les dije del volumen y americanas por el tema de la liquidez y la volatilidad. Hay muchísimos mercados de acciones en todos los países realmente, pero las acciones americanas, sobre todo los mercados de NYSE y de Nasdaq, contienen una liquidez y una volatilidad enorme, que es lo que estamos buscando normalmente cuando hacemos scalping. Por supuesto que los invito a todos a dejarme en los comentarios de qué tema quieren que hablemos en los próximos videos o qué pregunta tienen para hacernos. Nosotros, en mi caso, voy a tomar las preguntas que nos hacen normalmente dentro de los directos, porque les voy a repetir nuevamente que operamos en vivo en directo todos los días a partir de las 9 hasta las 11:30, 12 horas de Nueva York. Estamos todos los días en vivo en directo y las preguntas que sobresalten dentro de estos directos las voy a tomar para hacer un video como en este caso. Espero que les haya gustado y si les gustó, like, suscribirse y dejen un comentario sobre qué tema quieren que hablemos o cualquier pregunta que tengan para nosotros. Éxitos a todos, hasta el próximo video.